Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo programa de la serie Personalidades de la Antigüedad. Llegamos ya con él al sexto programa donde haremos un nuevo viaje, en este caso al mundo romano. En esta ocasión pues trataremos la personalidad de tres notables personajes de la historia romana. Me refiero a Julio César, Augusto y Marco Aurelio. Cayo Julio César, quien vivió en la primera mitad del siglo I antes de la era, fue un notable político y militar romano cuyo afán de poder personal absoluto acabaría por destruir la República en Roma. Procedía de la familia patricia de los Julios y fue cercano al Partido Político Popular. Fue ganando paulatinamente apoyos de la plebe al subvencionar fiestas y obras públicas, así como a repartir lotes de tierras entre los veteranos. Al tiempo, su prestigio fue en aumento en el desempeño de los cargos políticos de su cursus honorum, primero como cuestor, edil y gran pontífice, luego ya como pretor, propretor de la Hispania Ulterior, ya a fines de la década de los años 60 del primer siglo antes de la era, y finalmente como cónsul. Además, en Roma, César alcanzó un gran éxito político al vincularse con Craso y Pompeyo en un acuerdo privado con la finalidad de repartirse el poder, creando así un triunvirato con el que oponerse a los optimates que dominaban el Senado. La muerte de Craso contra los partos acrecentó la rivalidad entre César y Pompeyo, y tras la conquista de las Galias, glosadas en su obra de Velo Gálico, y sus expediciones a Britania y a Germania, su prestigio y su poder preocuparon enormemente a Pompeyo, cónsul único en Roma. César fue conminado por el Senado a licenciar sus tropas, pero escogió enfrentarse a Pompeyo, a quien el Senado le había confiado la defensa de la República como recurso para salvaguardar el orden oligárquico más tradicional. En este contexto es en el que se enmarca el famoso paso del río Rubicón, propiciando una guerra civil entre 49 y 46 antes de la era, en la que resultó victorioso César. Persigue a Pompeyo hasta Egipto, en donde conocerá a Cleopatra VII, y después de numerosas victorias militares, comenzará a acumular cargos y honores que fortalecen su poder personal, de manera que así se hace cónsul por 10 años, jefe supremo del ejército, pontífice máximo y dictador perpetuo. El Senado se reduce a un consejo del príncipe, esencialmente. Establece entonces una, llamémosla, dictadura militar disimulada por la apariencia de acumulación de magistraturas civiles. Finalmente, pues muere asesinado en una conjura dirigida por Casio y Bruto, lo que le impide completar sus reformas, aunque algunas fructificaron, como el cambio del calendario, que se mantuvo hasta el siglo XVI. Con él comenzó la transformación de la constitución oligárquica por una monarquía autoritaria de aire populista, una obra que completaría, en cualquier caso, su sobrino nieto Octavio Augusto. Pasamos a Augusto, precisamente. Augusto, cuyo nombre era Cayo Julio César Octaviano, vivió entre el 63 antes de la era y el 14 de nuestra era. Se considera como el princeps y primer emperador romano. Procedente de una familia del orden ecuestre de Velletri, era sobrino nieto de Julio César, quien le adoptó designándolo como heredero. Después del asesinato de César, combatió contra Marco Antonio, contando con el apoyo de parte del Senado,
que quería dividir a los cesaristas enfrentándoles entre sí. Tuvo el apoyo de financieros importantes de la época como mecenas, lo cual le facilitó costearse un ejército propio. Derrota a Marco Antonio y exige del Senado su nombramiento como cónsul, pero al ser nombrado marcha sobre Roma y toma el poder pues prácticamente sin combatir, ¿no? Perdón, pero estoy un poco constipado. Se hace otorgar poderes extraordinarios y sigue enfrentando a los republicanos. Los republicanos que en este caso estaban comandados por Bruto y Casio. Por tal motivo, se alía con sus anteriores enemigos, es decir, con Marco Antonio y con Lépido, formando un triunvirato. Persigue y derrota a los republicanos. Luego de marginado Lépido, Octavio se reparte el poder ya con Marco Antonio, dejando a este último la zona oriental, mientras que él permanecerá en Roma y dominará la parte occidental. El enfrentamiento entre ambos, sin embargo, conduciría a la batalla en la que el jefe militar de Octavio, denominado Agripa, derrotaría a los antonianos. Seducido, además, Marco Antonio por Cleopatra VII de Egipto, lleva a cabo una política, digamos, orientalizante, y por ello Augusto les declara la guerra en el año 32, la guerra tolemaica, que resultará en una gran victoria naval, la victoria en la batalla de Actium, un año después, cerrando con ello la anexión de Egipto, con lo que a Augusto le va a dar a Roma el control prácticamente sobre todo el Mediterráneo. Octavio transforma el régimen político de la República en una suerte de monarquía, sin duda alguna, llamada Principado. Se trata de un equilibrio de poder entre el Senado y el pueblo romano. Se añade títulos para reafirmar su poder. Es el caso del Princeps Senatus, el título religioso Augustus, tribuno vitalicio, cónsul vitalicio o padre de la patria ya en el año 2 antes de la era. Aunque rechazó su divinización en vida, fomentó un culto al emperador. Reforma las instituciones romanas y divide las provincias en senatoriales de un lado, es decir, confiadas a un gobernador sin mando militar que nombra el Senado, e imperiales gobernadas por un legado del emperador. Además, reorganiza la fiscalidad y favorece el orden ecuestre frente a la aristocracia senatorial. Sin hijos varones, finalmente adopta a su yerno Tiberio, asociándolo al poder en el año 13, quien va a ser el que le sustituirá. Bien, terminamos con Marco Aurelio. Marco Aurelio, el nombre era Marcus Annius Verus, fue un emperador y filósofo romano que vivió entre el año 121 y 181. Fue adoptado por Antonino Pío. Seducido por el estoicismo, estudió retórica latina y griega con personalidades tan relevantes como Cornelio Frontón o Herodes Ático. Nombrado emperador después de la muerte de Antonino en el año 161, tuvo que afrontar un periodo conflictivo para el imperio debido a los ataques germanos, a diversas revueltas populares y también incluso algunas epidemias. En relación a los cristianos, su actitud fue, en la medida de lo posible, evitar su persecución, aunque sí reprimió las manifestaciones públicas de esa fe, castigando a los fieles que se negasen a celebrar el culto de la religión ancestral. Exitoso, sin duda alguna, también en el plano militar. Recordemos que rechazó a los germanos hasta más allá del Danubio, venció a los partos arrebatándoles parte de Mesopotamia y sometió a poblaciones como cuados, sármatas y marcomanos entre 172 y 175. Decía entonces que exitoso claramente en el plano militar, fue el primero en admitir en el imperio también a germanos,
como colonos y soldados, una práctica que luego será más adelante muy común. En su práctica filosófica debe decirse que sus textos poseen un tono bastante personal, al partir de una reflexión íntima y profundamente crítica. En este aspecto, su legado primordial fueron las denominadas meditaciones o pensamientos, una serie de reflexiones morales que fue dejando por escrito con el paso del tiempo. Se dividen en 12 libros y están redactadas en griego. Las reflexiones se inspiran en sus propias experiencias cotidianas, estando influidas claramente por el estoicismo, sobre todo el estoicismo de Epicteto. Bien, concluimos así este sexto programa. Anunciaros que para el siguiente seguiremos en el ámbito del mundo romano y concretamente pues haremos alusión a otras tres personalidades de gran relevancia. Una de ellas ya mencionada, Pompeyo, y otras dos de siglos posteriores. Hablo de Diocleciano y Constantino. De manera que hasta ese séptimo programa emplazaros a hacer cualquier tipo de comentario, de sugerencia, de crítica, de pregunta que tengáis a bien hacer. Suscribiros si os parece oportuno e interesante la información, dad like, en fin, estamos en contacto si vosotros así lo creéis oportuno. Y mientras tanto, pues os emplazo para ese séptimo programa. Como decía, seguiremos en el mundo romano. Hasta ese momento, por lo tanto, salud, a conservarse y que paséis unas buenas semanas. Hasta luego.